Sean todos bienvenidas y bienvenidos, estimados de la sección de adultos. Ahora, a partir de hoy voy a hacer como los contenidos o cápsulas así, para que sea un poco más rápido de subir y de traerles el contenido al aquí y el ahora. Sin más preámbulos voy a dar comienzo. Hoy o ahora va a comenzar la unidad 2, que son las características demográficas y diversidad cultural en el mundo actual. Como ya hemos visto, ya tenemos algunas nociones prácticamente de lo que es el mundo, ¿no? Porque ya hemos visto ya los 30 años y ahora lo estamos viviendo. Bien, el objetivo es comprender la dinámica y la estructura de la población humanas, reconociendo las singularidades, así como los atributos comunes de la población nacional. Bien, eso es lo que tenemos que ver en la unidad. Sin embargo, tenemos que ver primero el contexto global. Y voy a dividir esta sección en dos partes, en dos cápsulas. El mundo actual en la visión de datos y multicultural. Bien, para ver en cuestiones de datos, tenemos que ver primero la demografía. ¿Qué es la demografía? Es el estudio de la población humana en un continuo cambio, considerando en los ámbitos cuantitativos, es decir, como su estado, y cualitativo, es decir, su dinámica. Cualitativo se refiere más a los aspectos numéricos y lo cualitativo se refiere más a los aspectos característicos de la población. Así que eso incluyendo el pasado y el presente, con el propósito de anticipar eventuales variaciones futuras. Prácticamente lo que quiere la demografía es tener una disposición de predecir algunas acciones o movimientos humanos dentro de un territorio. Ahora, viéndolo así, si la demografía, como hemos visto su definición, prácticamente te ve el carácter cuantitativo, es decir, las características numéricas de la población. ¿Cuántas personas, por ejemplo, hay en la población terrestre? ¿Cuántas? La población humana se refiere. Como pueden ver ahí, ya para los años 1960 decían que habían 3 millones, a la cual ya llegó como en sus estimaciones en el 2007, que a partir de entre el 2010 y el 2020 la población llegaría a 7 mil millones, prácticamente una cantidad exorbitante. Y en ello ya lo podemos demostrar con los cálculos del Banco Mundial que nos entrega. Por ejemplo, la población mundial en 1950, 5 años después de la fundación de las Naciones Unidas, se estimaba que la población mundial era de 2.600 millones de personas y que se alcanzaron los 5.000 millones ya en 1987 y en 1999 ya los 6.000 millones, un número exorbitante. Y ahora, como en el octubre del 2011, se estima que la población mundial era de 7.000 millones de personas. Es decir, que en la Tierra actualmente viven entre 7.000 millones de personas y ya van para los 8.000 millones de personas en unos años más. Prácticamente en Asia, si sumamos la cantidad de China y la India, podemos estimar que en Asia ya hay como 1/3 de la población mundial. Porque 17 más 18, a ver, 15, 30 y 35, entre por ahí, 35 a 38. Bien, y por lo que podemos ver ya en el mapa demográfico, podemos ver que la población, justo como lo dijimos anteriormente, en el 2009, cuando ocurrieron las estimaciones demográficas, la mayor cantidad de población se encuentra en China y en la India. Mientras
que las otras partes de la población se están distribuidas tanto en Europa como en los Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué pasa en Chile? En Chile el color es mucho más claro, significa que la población, no hay tanta concentración de población en aquel país como puede ser en los Estados Unidos o en Rusia. Ahora, viéndolo así, sí, también vemos que la población va en un crecimiento, pero también en otras ocasiones y en raras ocasiones va en un descenso, en lo cual tenemos que ver son como las características tanto cuantitativas como cualitativas de la población, y ahí se refiere como a su dinámica, va subiendo y luego va bajando, y ello lo vamos a demostrar más adelante. Ya, el crecimiento de la población se refiere al incremento del número de habitantes en un espacio y tiempo determinado, en el cual podemos medir a través de una fórmula aritmética, mientras que el descenso de la población se refiere a la disminución del número de habitantes en el mismo espacio y tiempo, en el cual se puede también medir a través de diversas fórmulas aritméticas. Ojo, no son iguales las fórmulas, son distintas. Ahora, para que haya una condición del crecimiento de la población, está vinculado con la cantidad de nacimientos que está restando por la cantidad de fallecidos. Si la cantidad de nacimientos es mucho más grande que la cantidad de fallecidos, eso significa que la población va en aumento. Sin embargo, existen otros factores como el movimiento de las migraciones e inmigraciones que salen y entran en el territorio. Como pueden ver en el mapa conceptual hecho, se puede ver que a partir de la década de los 60 existía, como dije anteriormente, 3.000 millones de personas en el mundo, en el cual hubo un crecimiento de la población a 7.674 millones en el 2019. Ojo, son datos del Banco Mundial. Y las condiciones a las cuales se ve también que hubo un incremento de población fue el aumento de la longevidad, es decir, la baja tasa de mortalidad que existe en aquel territorio. Las migraciones tanto internacionales que influyen en zonas o países en su población, tanto en su cantidad, en sus cualidades en corto o largo plazo. Por ejemplo, se ha llegado también, como por diversas razones, las migraciones de Siria a Europa, a donde, huyendo del conflicto armado y por seguridad, prácticamente aquellos habitantes llegaron y fueron a través de Siria, Turquía, Grecia, llegando a Europa. Y fue una cantidad importante. Prácticamente una población se movió hacia otro territorio, y ahí ocurre, como lo dijimos, una dinámica dentro de un territorio a otro. El estilo de vida también de las personas, en las cuales destaca las medicinas que prevén y protegen enfermedades, además de la protección institucional, es decir, un sistema como de protección, de garantía. Ahora bien, se ha demostrado que la medicina, como para prevenir enfermedades, ha tenido efecto en la población debido a que al momento de que las personas se enferman menos, las personas mueren menos, y eso aumenta la esperanza de vida de las personas. Es decir, si antes llegaban, no sé, a los 70 años, ahora pueden llegar a los 80. Como dije anteriormente, los países de mayor y menor esperanza de vida. Y curiosamente, los países con mayor cantidad de vida son países desarrollados, por ejemplo Japón, Suiza o España, que permiten llegar a los 83, 82 o 82 años. Eso es un promedio, claro. Y luego está Singapur,
Liechtenstein, que voy a pronunciarlo en otro momento, Italia, Noruega, Australia, Islandia e Israel. Sin embargo, aquí encontramos un paralelo a la cual Sierra Leona, que vendría siendo la peor esperanza de vida, a la cual sería como hasta los 51 años, o la República Centroafricana, que es a los 52 años. Y depende de muchos de los factores de por qué la esperanza de vida no aumenta. Sería por seguridad probablemente tal, que a la cual no está garantizada, puede ser por las enfermedades, o puede ser por la alta tasa de mortalidad infantil, es decir, muchos niños mueren o mueren al nacer. En estos casos, como hemos visto anteriormente, también son las migraciones que permiten aumentar la cantidad de población de un país. Es decir, que podrían entrar, no sé, un ejemplo de un país a la cual albergaba 19 millones de personas, luego llega como una crisis inmigratoria donde llegan 1 millón de personas más. Y ahí se incrementa la población y modifica el estándar, modifica la edad de la población. Como también se ve aquí el tema de la salud, probablemente tal, y la alimentación, prácticamente la manera cultural en la cual la población se cuida. Ahora, el descenso de la población. Prácticamente las condiciones para que una población disminuya también es que disminuya su tasa de natalidad y fecundidad, por lo que la cantidad de jóvenes disminuye y la cantidad de adulto mayor aumenta. Este efecto se llama el efecto del envejecimiento demográfico, es decir, que un país envejece, es decir, que más hay adultos mayores que jóvenes. Y eso porque también baja la tasa de mortalidad. Otra razón también puede llevarse a que la baja de la población es la emigración, es decir, que las personas dejan una zona para ir a otra. Es decir, que de un lugar a donde albergaba 1 millón de personas, debido a que estas personas, algunas de ellas buscaban un trato mejor de vida, como no sé, una oportunidad laboral, 200 de ellas se fueron a otra parte, quedando 200.000 se fueron a otra parte, quedando 800.000 dentro del territorio, es decir, la población descendió. Ahora bien, la tasa de mortalidad también podría aumentar debido a la violencia o conflicto, escasez de alimentos e incluso enfermedades, y eso ya ha pasado. Como pueden ver aquí, este fue el colapso demográfico en México Central, prácticamente donde la población centroamericana no fue necesariamente diezmada por la guerra y los conflictos, que fue parte de ello también, sino también fue por las enfermedades. Como podemos ver en el gráfico, prácticamente la población centroamericana estuvo disminuyendo, o mejor dicho, la población indígena, probablemente tal. Y en ello también podemos encontrar un leve descenso e incremento en la comuna de Los Muermos, prácticamente que en 1992, a donde había 17.000 personas, 54, hubo un descenso de 16.964 personas, en el cual se dice el informe del INE que prácticamente muchas de esas personas buscaban una oportunidad laboral a otras partes, y generalmente eran personas entre 20 y 25 años. Otros dicen que también pudo haber sido por la alta tasa de mortalidad infantil, o la tasa que incrementó, y también por los movimientos demográficos que ocurrían desde el pueblo a las grandes ciudades. Sin embargo, ya en el 2017
prácticamente se puede decir que los muermos aumentó su tasa de población a 17.000 personas de nuevo. Esto puede ser porque tal vez disminuyó la tasa de mortalidad infantil, aunque incrementó la tasa de longevidad, es decir, la tasa de mortalidad disminuyó. Y también, bien, como pueden ver, incluso si pasan por el pueblo y pasean por allí, pueden ver que se crearon nuevas poblaciones. Eso quiere decir que hay personas que están llegando desde los sectores rurales a los muermos y también de otros lugares fuera de la comuna. Y ello podemos ver como esa dinámica que generó los muermos, que fue de un leve descenso y luego un leve incremento, pero en lo general se mantuvo en el tiempo la población. Ahora bien, la migración es un movimiento que una persona individual o en grupo realiza en un determinado lugar a otro, cruzando los límites geográficos y asentarse de una manera temporal o permanente. Las razones pueden variar según la necesidad de las personas que tengan para cambiar su residencia, sean por cuestiones personales, familiares, o sea por cuestiones económicas, como oportunidades laborales, o puede ser por desastres naturales, como puede ser un terremoto o puede ser un huracán, de seguridad o de política, porque puede estar siendo perseguido políticamente por las ideas que tiene, influyendo en la decisión de la distancia geográfica y las condiciones del lugar de origen con el lugar de destino. Es decir, podría decirse que tengo una mejor vida donde estoy ahora que a donde estaba antes. Y ello lo podemos ver en las crisis migratorias que ocurrieron en el 2019 de Centroamérica a los Estados Unidos, y que aún continúa en cierta manera porque muchos buscan oportunidades laborales, oportunidades de vida y seguridad que sus países de origen no les pueden ofrecer. O también el caso en España, que ocurrió hace algunas semanas, donde inmigrantes provenientes del norte de África que llegaron a las costas del sur de España. Y eso causando esas crisis migratorias, incluyendo la de Siria. Bien, ahora, existen dos clases de migraciones. La inmigración, que es la entrada de una persona de un país extranjero para establecer una nueva residencia. El individuo que emigra se llama inmigrante. Por lo tanto, todos podemos decir, si una persona de origen extranjero, puede ser tanto alemán, como puede ser español, como puede ser venezolano o haitiano, llega desde un país extranjero hasta Chile, que tiene como categoría en términos técnicos inmigrante, sea de las condiciones nacionales que sean. No hay que ser como categórico de extranjero o inmigrante. El extranjero es otro término, realmente. Ahora, la emigración es la salida de una persona de su país de origen para vivir en otro. El individuo emigra y es llamado emigrante. Por lo tanto, si yo quisiera irme a vivir a Venezuela o quisiera vivirme a Alemania, prácticamente yo pasaría ya a categoría de emigrante, porque yo salgo de mi país de origen y voy hacia otro. O si yo quisiera irme a los Estados Unidos o a Japón o a China, por ejemplo. Muy bien. Ya con lo que podemos ver, América Latina también posee sus altas, sus bajas en su índice de desarrollo. Por lo que podemos ver que también la demografía ve las cualidades o las condiciones a las cuales está también cada país. En esta, por ejemplo, podemos ver como cualidad el reparto de la pobreza en América Latina, en un cierto porcentaje.
esta ve la categoría de cuál es el alza, la baja, de cuánto pobreza hay en cada país. Por ejemplo, en Honduras, el 52% de la población vive en pobreza. Y si lo dividimos así, un alto porcentaje, como está pintado aquí, vive en la extrema pobreza. Mientras que un porcentaje medio de por acá, de este color, vive o es muy pobre. ¿Y por qué vive en la extrema pobreza? Porque vive con $1.90 centavos. Y así también podemos ver en Venezuela que según los datos del 2019 era de un 35%. No se tendría que averiguar de nuevo cuántos son los datos en la actualidad. Y en Chile, para el momento del 2019, la pobreza era de un 6,4%. Y está como en el lugar número 17, en la cual la mayoría de los que son pobres ganan $5.50 día, y pocos ganan, que son la extrema pobreza, $1.90. Bien, esta es la primera parte de esta cápsula, así que nos veremos en la próxima cápsula.